Buenos días. Lo primero, agradecerles la asistencia a esta charla, cuyo fin radica en compartir conocimiento frente a la lucha contra el fraude. Me presento, soy Jordi Solea Aguado, responsable de seguridad corporativa acá en BVA Colombia. En el día de hoy contaremos con la presencia de Asobancaria, quien nos podrá dar una visión general de cómo se mueve a día de hoy el fraude en Colombia, y también podremos ver desde distintas perspectivas el mismo prisma, ¿no? Es decir, vamos a revisar tanto la seguridad desde el lado de nuestros clientes como la seguridad desde el lado de la propia entidad, ¿no? Y sobre todo, qué medidas de seguridad pone la entidad a disposición para sentirnos más seguros. Sin más, doy paso a Jaime Andrés Arteaga, director de Gestión Operativa y Seguridad de Asobancaria. Muchas gracias. Vale, Jordi, muchísimas gracias por esa introducción. Mil gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta presentación donde vamos a hablar precisamente de ciberseguridad y prevención del fraude. Mi nombre es Jaime Rincón, yo soy el director de Operaciones y Seguridad en Asobancaria, y hoy quiero mandar un mensaje de cómo prevenir esos fraudes, cómo prevenir la ciberseguridad y qué está haciendo la banca en Colombia y en el mundo respecto a estos temas tan importantes. Lo primero es, veamos un panorama general del sector, cómo se está comportando el sector y qué es lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, como ustedes saben, el número de operaciones monetarias ha venido creciendo en Colombia, se ha multiplicado más de o ha crecido el 126.5% en los últimos 5 años. Adicionalmente, las operaciones monetarias por canales digitales también han crecido un 379%, es decir, crecen muchísimo más rápido de lo que crecen las operaciones monetarias en el mismo periodo. ¿Y esto por qué? Pues se debe a que la pandemia del COVID-19 pues cambió nuestros hábitos, y ese cambio que se dio por la pandemia realmente pues ha sido un cambio que se ha mantenido en el tiempo y que se ha multiplicado. Entonces, el hecho de que tuvimos que encerrarnos y tuvimos que pasar a canales digitales ha hecho que crezca muchísimo el tema de las operaciones bancarias por medios digitales, y asimismo, pues el hecho de que fuera tan rápido, pues hace que muchos usuarios no estuvieran familiarizados y abre las puertas a que la delincuencia y la ciberdelincuencia se aproveche de estas personas que realmente pues no tuvieron tiempo de asimilar un cambio tan rápido. En ese sentido, pues los canales digitales son cada vez más usados y el crimen correlativamente pues se ha mudado a esos canales digitales y ha crecido sustancialmente. Unas cifras que nos ponen en contexto cómo ha sido ese cambio tan rápido que hemos tenido en Colombia y en el mundo. Les cuento que hoy por hoy 8.8 millones de operaciones monetarias se realizan diariamente por canales digitales en Colombia. En el 2019 se realizaban 2.2 millones de operaciones diarias, casi que se ha multiplicado por 4. Asimismo, se transan 21.1 billones de pesos en canales digitales al día en Colombia, lo que en el 2019 era 8.3. Entonces ahí podemos ver la dimensión de este cambio que ha traído la pandemia y la movilización hacia los canales digitales. Correlativamente, como les contaba, pues los delincuentes no se han quedado quietos y han aumentado su accionar, y pasamos de tener 83 denuncias diariamente en el 2019 a tener más de 135 denuncias en el 2021. Esto es un aumento del 61% solo en denuncias, y recordemos que la mayoría de gente ni siquiera denuncia cuando le pasa este tipo de situaciones. Pero entonces, con este panorama, ¿qué es lo que estamos haciendo los miembros del ecosistema? Sobre todo las entidades bancarias, la asociación que represento, Asobancaria, y obviamente pues las personas que deberíamos estar haciendo con este panorama. Lo primero, contarles pues que las autoridades y el gobierno pues están haciendo su parte. La Fiscalía General de la Nación en Colombia recientemente creó una dirección especializada en delitos cibernéticos, del cual la banca somos muy cercana. La Policía Nacional pues también se ha digitalizado y tiene su plataforma virtual para las denuncias, que se llama A Denunciar, para las personas que estén interesadas en denunciar este tipo
de actividades en el gobierno. Y recientemente les cuento que en el Plan Nacional de Desarrollo se preveía o se prevé todavía, está en discusión todavía la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital, que en nuestra opinión pues sería un gran avance para Colombia en esta materia y preveniría pues muchos de estos delitos. Esta entidad pues sería encargada de planificar, articular, gestionar la seguridad digital del país. Entonces sería un gran avance. Vemos que las autoridades pues están yendo en la dirección correcta, sin embargo consideramos que podría hacerse muchísimo más. Ahora, por el lado de los bancos, por el lado de las entidades financieras, les quiero contar que el año pasado, en el 2021, perdón, se realizaron 370.000 millones de pesos en inversiones solo en seguridad digital. Esto es un crecimiento sostenido por más de 17.5% cada año durante los últimos 5 años. Y ya de hecho tenemos, y no lo pusimos acá porque es muy reciente, el número del año 2022, que llega a más de 430.000 millones de pesos en inversiones. Entonces las inversiones realmente en seguridad están creciendo muchísimo por parte de las financieras, y la mayor parte de estas inversiones pues se hacen en plataformas y medios tecnológicos, en servicios especializados, en recursos humanos. Muy importante que nuestras personas estén capacitadas para gestionar este tipo de incidentes, en generación de capacidades y en tecnologías de avanzada, ¿no? Vemos cómo invierten también en inteligencia artificial, en Big Data, en automatización, súper importante porque necesitamos reaccionar muy rápidamente, y en tecnologías como el blockchain. Acá vemos un porcentaje de cómo se están haciendo estas inversiones en el sector financiero. La mayor parte de las inversiones, el 50% casi, se realiza a través de medios tecnológicos, es decir, tecnología, el 28% en la tercerización de estos servicios y el 14.5% en recursos humanos. A nosotros nos gustaría que incluso fuera más la inversión que se realiza en recursos humanos. Es algo que necesitamos y que está muy en demanda las personas que conozcan de este tema de ciberseguridad. Las entidades también nos han contado cuáles creen que son esos principales factores de riesgo para ellas. Lo principal, bueno, acá está un poco en orden descendente, cuáles son esos riesgos. Lo principal de que nos hablan es el teletrabajo. Evidentemente, tener tantas terminales en las casas de las distintas personas es muy difícil de controlar. Las tecnologías complejas y cambiantes, todos hemos visto los cambios que supone la inteligencia artificial, el deepfake, la imposibilidad de saber si una foto es real o no es real, o un video incluso. Eso pues es una amenaza para la ciberseguridad del sector financiero. El aumento de las amenazas de datos transfronterizos. Este no es un delito que se quede únicamente en la localidad, que esté pasando únicamente en Colombia, sino que muchos de los ataques llegan de otras latitudes, de Rusia, de Venezuela, de Estados Unidos, de muchos otros sitios, y necesitamos colaborar para poder entender y contraatacar pues estos delitos. El uso de proveedores externos, evidentemente, no solo es suficiente que nos protejamos nosotros como entidad financiera, sino que tenemos que proteger todo el ecosistema, y con la proliferación de las fintech, con la proliferación de agentes externos al sector financiero, pues es importante que ellos también estén protegidos. Y el mayor uso de la tecnología móvil. Todos sabemos que nos estamos moviendo hacia los canales digitales, pero más que eso, hacia el celular y el Internet de las cosas. Entonces, proteger todas las terminales que tenemos en Internet es bien importante. Los bancos nos contaron en esta encuesta que para reaccionar a estos riesgos, pues están haciendo temas como la actualización automatizada de antivirus. La automatización se vuelve cada vez más importante porque necesitamos reaccionar muy rápido. Ejercicios de simulación e implementación de nuevos mecanismos de seguridad. Esto va a generar conciencia y a generar cultura dentro de las entidades. La concientización de los riesgos para el personal de las entidades. De nuevo, las personas, no solo al interior de las entidades, sino lo que estamos haciendo acá, todas las personas, todos nuestros clientes tienen que estar concientizados de estos riesgos. Ahora,
muy brevemente contarles lo que estamos haciendo en Asobancaria. En Asobancaria tenemos 3 objetivos principales. Uno, fortalecer esa respuesta ante incidentes cibernéticos, que el sector esté protegido en su totalidad, y esto lo estamos haciendo a través de capacitaciones a funcionarios de entidades públicas como la policía, la fiscalía, los jueces. Es importante que todo el sistema responda adecuadamente, pero adicionalmente tenemos el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de Asobancaria, nuestro CECIR financiero, del cual estamos muy orgullosos para responder a cualquier incidente de seguridad. Sensibilizar y capacitar a los actores claves a través de alianzas con las universidades, a través de generar conocimiento, como lo estamos haciendo acá, se vuelve prioritario para poder reaccionar ante estos incidentes y crear una cultura de seguridad física y digital, no solo a nuestros empleados, que es fundamental porque el área de seguridad no solo tiene que ser la responsable de la seguridad, sino toda la entidad tiene que ser responsable de la seguridad, sino también a nuestros clientes, porque recordemos que en seguridad tenemos un dicho, y es que el link más débil generalmente son las personas. Entonces todos tenemos que estar protegidos ante un eventual ataque cibernético. Entramos un poco en materia de cómo los usuarios pueden crear esta cultura de seguridad. Damos un poco de doble clic a ese objetivo que tenemos en Asobancaria de crear una cultura de seguridad, y acá es donde vamos a hablar de cuáles son esos delitos que existen y cómo protegernos frente a los delitos financieros realmente. Entonces, acá vemos 2 cuadros, uno respecto de las amenazas digitales y otro respecto de las amenazas físicas. Y estos cuadros nos muestran el porcentaje de cuáles son esas afectaciones en el entorno digital y en el entorno físico. Entonces vemos cómo en el entorno digital lo principal es el robo de datos, ya sea por correo o por mensaje de texto, los delincuentes están yendo por nuestros datos. En segundo lugar, esas estafas de pagos electrónicos, donde con engaños logran acceder a la cuenta del cliente. En tercer lugar, el software malicioso, es decir, el virus de computador que logran instalar en los computadores de los clientes. En tercer lugar, ingeniería social por teléfono, cuando nos llaman a preguntarnos nuestros datos y de esa forma caemos pues en fraude. Y en último lugar, un tema bien especial que se llama la SIM swap, que ahorita vamos a ver en qué consiste, que está creciendo muchísimo, y por eso, a pesar de ser el 1% de los delitos digitales, quisimos ponerlo en esta presentación. En cuanto a las amenazas físicas, estamos hablando de un 55% del típico cambiazo. Sigue sucediendo, cada vez incluso estamos viendo que sucede más. Tengamos muchísimo cuidado cuando hacemos nuestras transacciones con tarjetas de crédito o débito presencialmente, nos pueden cambiar nuestra tarjeta. El hurto de tarjetas, cuando nos roban la billetera, pongamos de una la denuncia que nos robaron la billetera, porque el hurto de tarjetas sigue siendo una modalidad importante. Un delito que es terrible, que es el fleteo, todavía sigue siendo el 12% de nuestras amenazas físicas. La alteración de los cajeros automáticos y los datáfonos falsos, que representan el 1%. Entonces, si quieren, vamos a hablar un poco más de cada una de estas amenazas para que entendamos bien cómo funcionan y cómo están actuando los delincuentes respecto de las amenazas digitales y físicas. Entonces, en primer lugar, el robo de datos por correo o por mensaje de texto. Todos hemos sido sujetos pues de ese correo que viene o parece venir de alguna entidad y que nos dice pues que necesitamos actualizar nuestros datos o que nos pide datos urgentes. Siempre hagamos caso omiso de ese correo o de ese mensaje de texto que nos está diciendo, por ejemplo, acá dice que ganamos 50,000 millas. Tengamos mucha desconfianza de esos mensajes de texto. Veamos algunas de los temas que tenemos que tener en cuenta. Errores de ortografía y puntuación. Si tiene errores de ortografía y puntuación, los bancos jamás van a hacer ese tipo de errores. Es una gran señal. Los links pues van a ser falsos. Evidentemente no les demos clic a esos links. Un saludo impersonal. Los bancos conocemos quiénes son ustedes. No tenemos por qué tener como apreciado cliente.
solicitudes no realizadas por el cliente. Si usted no ha hecho una transacción, no tienen por qué decirle que les estamos solicitando una información para realizar algún tipo de transacción. Siempre lo recomendable es borren esos correos. Y si tienen alguna duda, llamen a su banco, llamen a su entidad financiera y pregunten si realmente están mandando ese tipo de correos. Esta es la recomendación. Si su banco se contacta con usted, nunca le va a pedir información sensible como claves, números de tarjetas, entre otros. Eso solo sucede cuando usted es quien inicia la transacción. Un poco de la anatomía del phishing de una universidad llamada Cardiff, entre una población entre 18 y 25 años. Nosotros todos pensamos o sabemos que nos envían este tipo de mensajes, pero lo que no sabemos es cómo vamos a reaccionar cuando lo estamos viviendo. Y acá, hablando un poco de la naturaleza humana, dice este estudio de Cardiff que cuando recibimos el phishing es más probable que se haga un clic cuando son señales de autoridad. Entonces, cuando pensamos que es la DIAN, o pensamos que es la autoridad de impuestos, o pensamos que es un juez, entonces estamos proclives a dar un clic. Incluso cuando pensamos que es un banco. La urgencia también detona esa necesidad de darle clic. Entonces tengamos mucho cuidado y pensemos 2 veces cuando veamos un mensaje que diga urgente, necesitamos que lo haga ya, es ya porque si no lo van a robar, o si no va a tener una multa, o si no va a tener impuestos, etcétera. Paren y piensen sobre esos mensajes. Y en el mismo informe se observó que luego de la urgencia, la curiosidad pues es ese motivo. Entonces todo lo que nos genere curiosidad, ganó un premio, reclame algo, va a ser un mensaje sospechoso. Entonces tengamos en cuenta autoridad, curiosidad y urgencia para ver estos mensajes que nos están llegando. En segundo lugar, veíamos las estafas en pagos electrónicos, es decir, cuando creemos que estamos comprando algo y realmente pues quien está en el otro lado pues no es un vendedor o un comerciante, sino que es un estafador. En este caso pues los datos de los usuarios son interceptados al hacer compras. Ay, que pero no me funciona acá. Por internet, y de esa forma pues se realizan los fraudes. Tengan en cuenta pues que cuando un comerciante quiere venderle un producto, pues su interés es responder todas las preguntas. Si hay lugar a duda respecto de la forma de entrega, respecto del bien o servicio, siempre dude. Por ejemplo, cuando bloquean o dejan de responder luego de realizar un pago, seguramente usted ha sido estafado. Tenga en cuenta pues páginas o cuentas falsas, revise los comentarios de esas páginas donde está haciendo la consulta, donde está haciendo la compra. En Instagram la página ha cambiado de usuario múltiples veces, no tiene muchos comentarios, no tiene muchos leads. Eso puede ser una señal para que sea una estafa. Se limitan o se borran los comentarios de las publicaciones. Gran señal roja, por favor no compren ese comercio, o se ofrecen precios drásticamente pequeños respecto de algo que sabemos que vale muchísimo. Entonces tengan mucho cuidado con esas publicaciones en las distintas redes sociales. Hablemos de los virus por computador. Entonces, si recibe un correo con una link de descarga, con un saludo impersonal, con una autoridad, pues en este caso, por ejemplo, la DIAN, tenga mucho cuidado. El correo viene en parte de una desconocido o aparentemente de una entidad pública con un enlace de descarga. El correo incluye un documento adjunto o link donde puede estar el virus, o tiene errores de ortografía o puntuación de nuevo, o de formato. Pues tengamos mucho cuidado. En general, nunca descarguemos ningún archivo que no sepamos pues que viene de fuentes conocidas que nosotros confiemos. Es muy peligroso hacerlo. La ingeniería social por teléfono está subiendo muchísimo y quiero mostrarles un video de cómo puede funcionar esta ingeniería social por teléfono.
¿Aló? Señora Laura, Sí. la estamos llamando de su banco ya que por ser excelente cliente le vamos a realizar la exoneración de la cuota de manejo de su tarjeta. Qué chévere. Y para realizar este proceso solo debe indicarnos la fecha de vencimiento y código de seguridad. Eso es puro cuento para hacerle fraude. Bueno, de nuevo, si los llaman a pedirles datos personales como el número de su tarjeta o cualquier dato pues que tiene que ser privado, no contestemos, siempre pensemos que puede ser un fraude. Entonces, por favor, estemos muy conscientes de esta modalidad que puede ser muy peligrosa porque los delincuentes son muy persuasivos para robarnos nuestros datos. Entonces, cuando le planteen una situación urgente, tengo casos cuando llaman y dicen es que su sobrino está en la cárcel, por favor mándenos los datos de su tarjeta o mándenos la plata a esta cuenta, por favor dude. Si le dicen no, es que se ganó un premio, tiene que actualizar los datos de su tarjeta, etcétera, por favor dude. Generalmente, o en el 100% de los casos, van a ser fraude a través de teléfonos móviles. Bueno, suplantación de identidad ante operadores móviles. Les había dicho que esta es una modalidad que está creciendo muchísimo. Básicamente lo que hacen los delincuentes acá es que en lugar de suplantarlo en el banco, lo suplantan en su celular, en sus operadores móviles. Y como las contraseñas y las segundas claves llegan a su celular, pues de esta forma tienen acceso a sus cuentas y a sus claves. Veamos este pequeño video que nos explica un poco más de esto. Este mensaje de texto llegó al celular de don Andrés el pasado 16 de julio. En el cual el operador me indica que se iba a cambiar la SIM card. Reviso el celular y encuentro que está sin servicio de red. La operadora me dice que es un problema técnico y que el mensaje en el cual hace alusión al costo de la SIM card era un mensaje equivocado. El hombre asegura que esperó 12 horas para que se restableciera el servicio, como le indicaron en el soporte técnico de su operador de telefonía. Sin embargo, la situación al día siguiente se complicó. Me di cuenta que me habían hackeado las cuentas de los correos. Sin señal en su celular, fue a una oficina de su operador de telefonía, Movistar. Solicito que me entreguen la SIM card. O sea, me hacen las preguntas de validación, me toman las huellas, pero desafortunadamente las huellas no pasaron. Y fue crónica de una muerte anunciada. Les dije, en 2 horas, si ustedes no me entregan la SIM card, me cometen un fraude. Horas más tarde, logró recuperar una de sus cuentas de correo electrónico y allí se encontró el reporte de la primera estafa. Bueno, súper importante. Si nos quedamos sin señal en el celular, si creemos que podemos haber sido suplantados ante los operadores móviles, no hagamos de la vista gorda de esta señal. Es muy importante, pues, porque es una modalidad que, aunque solo representa el 1%, está creciendo y la estamos viendo muchísimo, muchísimo en Colombia. Bueno, sobre las amenazas físicas, siguen sucediendo. Por favor, tengamos muchísimo cuidado. El típico cambiazo, yo creo que todos sabemos acá, esa modalidad donde nos cambian la tarjeta cuando estamos haciendo las transacciones electrónicas, pero pensamos que de pronto ya no sucede, sigue sucediendo. Veamos, por ejemplo, este video de la Fiscalía. La señora está haciendo una transacción, tiene como algún inconveniente, llega alguien, se ofrece a ayudarla. ¿Le cambia la tarjeta? Primero le se apropia la clave. Ya cuando le ve la clave, la pantalla, entonces ya le vio la clave, de acuerdo, ahí le está ayudando. La señora tiene, mire que le cogió la tarjeta. Le coge la tarjeta, se la cambia, en ese momento se la cambió por otra dummy de él, la señora no se dio cuenta y la señora se va con otra tarjeta. Y ya tiene la clave y la tarjeta y puede hacer la transacción. La clonación de tarjetas, hoy en día estamos viendo clonación de tarjetas con el chip. Veamos, por ejemplo, este informe. Para evitar ser víctima de los delincuentes es destruir la tarjeta, dañar la banda, el número, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. La corto en pedacitos y la boto en diferentes partes por seguridad para que nadie sepa
Primero, muy difícil armarla nuevamente. Mucho cuidado si en algún momento quien le entrega la tarjeta corta a la vieja delante de usted, porque puede destruir unas partes, pero otras no, y posteriormente usarlas para cometer el robo. Cortan todo menos el chip. El chip tiene toda la información de la tarjeta. Exacto. Cogen ese chip, lo pegan en otra tarjeta de crédito y van y hacen las compras. De acuerdo, entonces, si, por ejemplo, nos llaman y nos dicen, oiga, es que les voy a cambiar la tarjeta, yo la recojo y la corto al frente suyo, claro, pero no le cortan el chip. Usted mismo no entregue la tarjeta, primero que todo, y si por cualquier motivo tiene que entregar la tarjeta, corte todo, incluyendo el chip de la tarjeta. De esa forma, pues los delincuentes no van a poder utilizarla. Lo principal es no creer, pues, que le vamos a cambiar la tarjeta, pues, si usted no lo ha solicitado, y si de pronto pasa, pues, haga esta recomendación de cortar la tarjeta. Bueno, los cajeros automáticos, tengamos mucho cuidado con los cajeros automáticos cuando vayamos a hacer retiros en efectivo, pues, que no estén manipulados, que no tengan algún tipo de manipulación. Veamos, por ejemplo, acá lo que veamos. Lo que salen los billetes una vez los usuarios hacen un retiro. Y se encuentra vandalizado. En este caso, uno de los usuarios trató de hacer un retiro y como no salió el billete, pero sí el recibo, pues llamó a la policía. Las dudas del ciudadano que... Bueno, ahí vemos cómo está manipulado ese cajero automático, ¿no? Le meten una ranura para que no salga la plata y de esa forma la persona piensa que el cajero está dañado, se va y pues la plata realmente sí está ahí. Entonces, mucho cuidado con revisar que los cajeros automáticos no estén manipulados. El fleteo, por favor, no hagamos transacciones en efectivo, son muy peligrosas. Para eso tenemos los canales digitales. Sigue sucediendo en Colombia, incluso estamos viendo unos picos de fleteo en algunas ciudades del país. Entonces, bien importante que nuestros clientes pues no se eviten hacer transacciones en efectivo y si definitivamente tienen que hacerlas, que estén acompañados por la policía. Bueno, hablando pues de cultura de seguridad para nuestros usuarios, queremos hablarle de las piezas claves para la operación bancaria segura. En primer lugar, en transacciones físicas, un poco recapitulando todo esto que hemos visto. Lo primero, no acepte colaboración de extraños, como lo vimos en el video. Puede ser muy peligroso que le pueden cambiar la tarjeta, le pueden ver su clave. Entonces, no acepte nunca colaboración de extraños en operaciones físicas. Esté atento de individuos con actitudes sospechosas, que usan el celular dentro de la sucursal o que pueden estar marcándolo. Tenga cuidado cuando esté haciendo transacciones en efectivo dentro de una sucursal. No pierda de vista su tarjeta a la hora de pagar y utilice las tecnologías, para eso están dispuestas para ustedes, con tecnologías como el contactless, tecnologías como el chip, tecnologías en las tarjetas crédito y débito o las transacciones digitales. En las sucursales, identifique las salidas y entradas frecuentes de los individuos, por ejemplo, si alguien está actuando sospechosamente. Al momento de usar cajero, revise si hay algo distinto o inusual en el cajero, que no tengan estas ranuras, que no tengan pues estos temas de alteración de cajeros. Cambie sus claves, es fundamental que las personas cambien sus claves y nuestra recomendación es que por lo menos sea cada 3 meses o por lo menos cada 6 meses, pero no olvide de cambiar sus claves, es muy importante para evitar ser víctima de estos delitos. Cuando esté haciendo transacciones digitales o compras en línea, active su portal de notificaciones donde les llegan los mensajes de texto de las entidades. Revise detalladamente los correos electrónicos, no caiga por estos 3 factores, la autoridad, la curiosidad o la sorpresa, pues, respecto del phishing, y no descargue esos archivos que pueden ser adjuntos. Es muy peligroso descargar archivos adjuntos. Cuando esté realizando compras a través de internet, asegúrese que está en la página web realmente de su comercio, que es un lugar seguro. Revisemos pues que todo lo que rodea ese lugar parezca seguro, que tenga comentarios, que tenga historia, que la gente lo haya recomendado en varias oportunidades. Evite usar redes públicas de internet, le pueden robar sus datos si se conecta a redes públicas. Entonces evitemos usar redes públicas si vamos a hacer transacciones. Para sus transacciones financieras utilice
computadores personales y ojalá con antivirus que estén actualizados. Nunca entre a su portal bancario a través de enlaces, de mensajes de texto o correos electrónicos, digítelo usted mismo y de esa forma evita entrar a portales bancarios que realmente pues, no son los oficiales. Cuando reciba una llamada, pues no entregue su información financiera. Los bancos tenemos formas diferentes a preguntar su información financiera para identificarlo, mucho menos las claves de usuario, los accesos, los códigos de la tarjeta. Nunca le vamos a preguntar los códigos de su tarjeta una persona diciéndole como, dígame cuáles son sus códigos de tarjeta. Eso no pasa en Colombia por lo menos. Cuando reciba llamadas de números desconocidos, consulte estas aplicaciones para ver si son verídicas, si son números pues, de las entidades, y si desconfía, cuelgue la llamada y llame a esa entidad que supuestamente lo está llamando para asegurarse que sí sea esa entidad. Tenga a la mano los números oficiales de su entidad y consulte de nuevo si es la entidad que lo está llamando. Y por último, siempre recuerde que el banco nunca le va a solicitar información financiera a través de estas llamadas o mensajes de texto o cualquier canal. Si usted no inicia la transacción, el banco no tiene por qué preguntarle su información financiera. Por último, cerrando esta sesión, contarles pues que existen estos canales de la Fiscalía y de la Policía Nacional donde ustedes pueden hacer las denuncias si han sido desafortunadamente víctimas de estos delitos. Existe pues el canal de la policía a denunciar, policia.gov.co, y pues en estos números de la Fiscalía Nacional de la Nación. Y con eso, muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido de total utilidad y hemos visto un montón de ejemplos para que todos estemos más seguros y tengamos una interacción, unas transacciones muchísimo más seguras. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias, muchas gracias, Jaime. Te quito el testigo, perdona. Dale. A ver. Oye, muchísimas gracias por la intervención. De verdad que no estamos exentos al fraude y más con todo el detalle que nos has comentado, pero el primer paso para la prevención es el conocimiento, ¿no? Con lo cual yo creo que ese debe ser el germen de esa concienciación para que podamos estar más seguros frente a lo que nos rodea. Perdonad que no lo he comentado anteriormente, pero junto con el enlace de la presentación viene un link para poder realizar preguntas, con lo cual sí que os solicitaría, por favor, que cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, podáis utilizar ese enlace y dejarnos la pregunta para que al final de la sesión podamos intentar contestar a las dudas que se planteen. Como comentábamos al final, hemos visto al principio, perdonad, hemos visto un panorama general de la seguridad y la ciberseguridad en Colombia, y ahora sí que vamos a ir un poco más al detalle, teniendo en cuenta un principio que también antes comentaba Jaime, ¿no? Al final la seguridad de toda la cadena es la seguridad del eslabón más débil, ¿no? Con lo cual yo creo que lo primero, a ver si funciona, acá, es tener en cuenta que tenemos dos perímetros de actuación, ¿no? Pero ya no solo con respecto a BBVA, sino realmente con cualquier tercero al que nos conectemos, ¿no? Es decir, hay un perímetro propio del cliente, de la seguridad y la infraestructura del cliente y de los sistemas que utilice para conectarse a los portales financieros o no financieros, y en el caso de las entidades financieras, pues el perímetro propio de gestión de la entidad, ¿no? Con lo cual, la idea de este apartado es recordemos esos basics de seguridad que algunos de ellos ya nos comentaba anteriormente Jaime, para luego poder entrar más en detalle a la seguridad que ofrece la plataforma. Justo el primer tema lo ha comentado Jaime, y viene a raíz de la pandemia, donde mezclamos esos ambientes, ¿no? Al final el teletrabajo hizo que pues, al final el trabajo se metiera en el hogar, y aquí tenemos el primer punto, que es parte o causa de los principales problemas que vemos, ¿no? Es decir, compartir elementos personales frente a elementos laborales, ¿no? Utilizar
elementos personales y no los laborales para poder realizar esas transacciones que antes nos comentaba Jaime. El hecho de actualizar nuestra infraestructura, pero pensar no solo en los equipos, en los sistemas operativos, en los parches frente a las vulnerabilidades que ocurren, que como bien nos comentaba antes, pues es algo que tecnológicamente evoluciona cada día, con lo cual remarcar la importancia de tener los sistemas actualizados, de tener antivirus y no solo de tenerlo, sino de tenerlo actualizado, ¿no? Hay un tipo de phishing que nos comentaba también Jaime, que es el spear phishing, es decir, el recibir esos emails con carácter de urgencia, donde o bien la curiosidad de que hemos ganado algo o de que tenemos que realizar alguna acción que nos requiere el banco o alguna autoridad, pues oye, tiene que darnos la vuelta, ¿no? Y decir, ¿por qué me están pidiendo esto? Y sobre todo, ¿por qué me están demandando esta urgencia? Con lo cual, aquí lo que comentamos es de ser precavidos, ¿no? Y sobre todo, revisar los remitentes. Es muy importante saber quién se está intentando comunicar con nosotros, porque es muy fácil, a través de esa suplantación, que un tercero se haga pasar por una entidad o por una autoridad para conseguir, pues al final, nuestros datos y poder hacer fraude. Compartir la información, ya no solo con respecto a utilizar redes públicas para realizar temas laborales, sino también por compartir las claves, ¿no? Creo que también en determinadas compañías se ha normalizado el hecho de que las credenciales que son propias de cada usuario que se conecta a los portales financieros sean conocidas por terceros, con lo cual no solo la importancia de rotar o no esas claves, sino la importancia de custodia de esas credenciales que son secretas y son personales. Y esto mismo con las credenciales de los accesos a los portales sucede con los dispositivos de seguridad, ¿no? Con los tokens, ya sea token software o token hardware, la custodia de los tokens. Al final, como veremos, ese token es el que nos va a permitir realizar la operación y ahí tiene que haber una custodia, entendedme, ejemplar, en el sentido de que nadie que no sea el usuario que lo deba utilizar debería poder utilizarlo. Vale, acá lo que decimos es sentido común. Muchas veces, pues de alguna forma derivamos, ¿no?, a que la seguridad únicamente debe ser responsabilidad de la propia entidad financiera y la entidad financiera va a hacer todo lo posible para evitar que, en caso de que haya algún tipo de perjuicio, ese perjuicio se materialice, ¿no? Lo primero que queremos poner aquí de manifiesto es mantener los datos actualizados, ¿no? Si hemos cambiado las direcciones de correo, hemos modificado la información personal, pues bueno, aquí es importante que el banco sea consciente en todo momento de la persona o las personas de contacto con quien, en caso de que exista algún tipo de alertamiento o algún tipo de acción que requiera o que tenga algún tipo de sospecha de fraude, tenga la capacidad de ponerse en contacto con el cliente en el menor tiempo posible, ¿no? Aquí también lo que comentamos es, en el segundo punto, cada vez que realicemos las operaciones a través de nuestro portal financiero, que seamos conscientes, que consultemos y verifiquemos la operación que va a ser ejecutada con esos tokens que definíamos anteriormente, ¿no? Una de las cosas que también hemos podido visualizar en este panorama, que en las operaciones que son firmadas por un único firmante son las más susceptibles de que posteriormente se ejecuten operaciones no reconocidas, ¿no? Que eso luego nuestro compañero Mauricio nos podrá dar más detalle. Ahora, si nos encontramos ya en una situación donde vemos situaciones anómalas, ¿no?, situaciones donde se han creado o modificado ficheros dentro del portal financiero o se han borrado esa información y se ha creado otro tipo de información, lo principal es abstenerse de realizar cualquier tipo de acción sobre esa máquina, porque puede ser que esa máquina sea o haya sido comprometida, y ahí lo primero que tiene que hacer el cliente es ponerse en contacto con la entidad para que la entidad pueda tomar acciones de contención, ya sea sobre
el portal financiero, sobre las cuentas de nuestros clientes o sobre la propia infraestructura, porque nosotros también tenemos esa capacidad de poder ayudar a nuestros clientes a determinar si hay algún tipo de malware, si hay algún tipo de virus que ha tomado control sobre el sistema. Y la última, y es la más basic de todas, una vez que hayamos realizado las acciones por las que estamos utilizando el portal financiero, lo más importante es desconectar la sesión, no dar la capacidad de que un tercero pueda tomar control de ella, ¿vale? Vale. Por último, y no menos importante, vamos a revisar las medidas de seguridad que en este caso nuestro portal financiero Netcash pone a nuestra disposición, y para ello voy a dar paso a mi compañero Mauricio Pérez, responsable del equipo de Ingeniería de Empresas, quien nos va a poder ofrecer un mayor detalle en este sentido. Muchas gracias, Jordi. Jaime, gran conversación. Buenos días a todos. En BBVA trabajamos todos los días para ofrecer los mejores productos y servicios financieros a todos nuestros clientes. Es por eso que desde Ingeniería de Empresas nos dedicamos permanentemente a desarrollar funcionalidades para todos ustedes. No solo las más fáciles de usar, sino también las más seguras. Por lo anterior, nuestra plataforma Netcash Web y la aplicación BBVA Empresas están construidas sobre tecnologías y arquitecturas de seguridad muy robustas. Contamos con procesos de construcción de software seguro, una conexión cifrada entre los usuarios y nuestros centros de datos, altos niveles de calidad y seguridad. Nuestros procesos y artefactos están pensados en estándares locales y globales de seguridad. Nuestros procesos son aplicaciones en constante evolución y hemos construido diferentes herramientas y configuraciones para que juntos le hagamos la vida más difícil a los criminales. Y sobre esto último es lo que quiero profundizar. ¿Qué funcionalidades tenemos disponibles dentro de Netcash para hacer un poco más difícil todos estos tipos de ataques que nos mencionó Jaime y Jordi hace un rato? Va a ir uno a uno, en los que pueden ustedes apropiar y configurar dentro de sus portales. Acá imaginemos cualquier transacción que se realice en el día a día. Puede ser un pago de nómina, puede ser pago a nuestros proveedores, uno a uno o masivo a través de los archivos y las funcionalidades del portal. Todos los ejemplos son válidos. Una de las funcionalidades que tenemos es la asignación de IPs fijas para operar. ¿Qué significa esto? Cada una de sus oficinas o los centros donde ustedes operan tienen unas direcciones con las que salen a Internet. Tenemos la capacidad de emparejar esas IPs con los usuarios para que solamente desde estas estemos autorizados a operar y no se pueda entrar, digamos, desde la casa, desde centros públicos o desde oficinas diferentes a las que ustedes definan. Tenemos restricción de horarios para operaciones. Cada oficina, cada empresa, cada organización tiene unos horarios en los que opera normalmente. Tenemos la capacidad de limitar estos horarios y esos días en los que se realiza ingreso para realizar transacciones y operaciones desde el portal. Por ejemplo, si ustedes solamente operan de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 6 de la tarde, podemos hacer ese límite para que el fin de semana no haya ningún tipo de operación adicional ni fuera de estos horarios. Cifrado de archivos. Esta funcionalidad lo que permite es que se encripten todos los documentos que se cargan al portal para que viajen de una forma mucho más segura y solamente sean posible de leer a través de la plataforma con los certificados digitales y las firmas. Perfiles de usuario. Los diferentes perfiles de usuario van a robustecer la configuración y la transaccionalidad que tenemos desde el portal, siempre siendo más seguro. El primero es el perfil básico y el administrador. No por ser básico significa que sea el menos, al contrario, es el más poderoso, pero es el primero con el que contamos en el portal. Nos permite hacer todas las gestiones en el portal, administrar, cambiar configuraciones, crear usuarios y también la ejecución de transacciones. Es un usuario muy poderoso. Luego vienen dos tipos de usuario. El que prepara o el que no tiene poder o no tiene autorización y puede realizar ajustes que ustedes definan y parametricen a través del usuario administrador, pero no va a poder aprobar ninguna transacción. Es decir, si vamos a procesar la nómina, este usuario preparador puede cargar el archivo, puede hacer todas las revisiones y parametrizaciones que requiera para esa transacción, pero no va a poder ejecutarla. Requiere de unos usuarios que puedan
firmar o autorizar dichas transacciones. De esta forma, el usuario preparador las deja listas y el usuario firmante autorizador entra simplemente para revisarlas. Es importante revisar el detalle de todo lo que se va a aprobar y luego sí firmar con su token o su soft token y procesar la transacción. Esos son los perfiles de usuario. Y hace juego muy de la mano con la siguiente funcionalidad, que son los tipos de firma. ¿Cuáles son los tipos de firma? La firma es la autorización de las transacciones o los ajustes en el portal. Y tenemos 3 tipos. Entonces el primero, lo mencionó Jordi, y es el más básico, tiene una seguridad muy básica, es la solidaria no indistinta. Es decir, yo hago toda mi transacción, la dejo preparada y soy el mismo que la puede completar. Es decir, la puedo firmar. Como es evidente, si yo preparo una nómina, preparo un pago a proveedores, lo dejo listo y yo mismo lo ejecuto. Acá no tenemos un tercero que haga una segunda validación, ni siquiera un auditor que me permita aprobar en un tercer nivel cómo están esas operaciones ejecutándose. Esa es la primera y es la más básica. Hay seguridad, pero es un nivel básico. Lo que nosotros aconsejamos es el siguiente nivel y son las firmas mancomunadas. ¿Qué significa una firma mancomunada? Es una firma en la que el poder está distribuido en más personas. Tenemos un 100% de poder y podemos distribuir ese porcentaje en la cantidad de usuarios que queramos. En este caso, la persona que prepara, que construye, deja la operación lista y luego los usuarios con poder de firma necesitan entrar, revisar el detalle y autorizar hasta que se complete el 100% de ese poder de firma. Puede ser uno adicional o hasta 3 usuarios más. Luego de que esta operación, si tenemos hasta firma mancomunada, ya tenemos un nivel de seguridad adicional, mucho más robusto que el anterior. Pero podemos contar con un nivel adicional. ¿Cuál sería? El de la firma auditora. Cuando yo ejecuté, cuando procesé las transacciones, las aprobé, las dejé listas, las aprobé con el 100% del poder firmante, entra un tercer usuario con un poder de auditor que lo que hace simplemente es autorizar todas estas operaciones. Él no cuenta con poder de firma, pero hace que se procese. La siguiente funcionalidad, también muy importante, la configuración de límites monetarios. Puedo hacer por día, por archivo y por mes, definir por cada tipo de transacción cuántos límites puedo. 1 millón, 100 millones, 1.000 millones. ¿Cuál es mi hábito transaccional y qué hace sentido para cada tipo de transacción? ¿Qué hace sentido para pagar las nóminas? ¿Qué hace sentido para pago de impuestos? ¿Qué hace sentido para transferencias o pagos de proveedores? Acá deberíamos tomarnos el tiempo para ajustar dichos límites por cada una de estas transacciones. Por usuario también puedo definir qué es lo máximo que puede hacer un usuario y por tipo de servicio, como les mencionaba anteriormente. Y por cuenta. Puedo definir además, y eso mejora mucho de los procesos que hemos visto de nuestros clientes, configurar unas cuentas para cada tipo de transacción. Puedo tener una cuenta definida exclusivamente para hacer los pagos de las nóminas, otra para hacer los pagos de proveedores. Y lo que se hace es que se mapea transacción por tipo de cuenta. Por ejemplo, si voy a pagar hoy a mis proveedores, hago la transferencia de esa cantidad de recursos a dicha cuenta y proceso la transacción. No tengo expuesta ninguna de mis otras cuentas. Y luego, esta más que una capacidad es una invitación en la mensajería. Hoy toda transacción o ajuste que se haga en el portal les está llegando a sus correos. Si no les está llegando, puede ser algún mal parámetro en el correo electrónico, una desactualización de datos. La invitación en este último es a revisar que estén recibiendo las notificaciones y que si no, actualicen la información como lo mencionaba mi compañero Jordi hace un momento. Entonces, en resumen, tenemos asignación de IPs fijas, restricción de horarios para operaciones, encriptación de archivos, perfiles de usuario, tipos de firma, configuración de límites monetarios, configuración de cuentas para cada tipo de servicio y mensajería transaccional.
Mi invitación hoy es evaluemos cuáles de estas capacidades hacen sentido para la organización, los van a hacer estar más seguros y actívenlas para proteger los canales transaccionales BBVA. Juntos podemos hacer la vida más complicada para los delincuentes y está en nuestras manos. Eso era lo que quería contarles, Jordi. Muchísimas gracias, Mauricio. Ahí totalmente de acuerdo con lo que nos explica nuestro compañero. O sea, tenemos que ser conscientes cómo operamos, pero también ser conscientes cómo no operamos, ¿no? Y con todas las capacidades que nos ha dicho nuestro compañero Mauricio, tenemos la capacidad de poder definir ese hábito transaccional, ese cómo operamos a través de esas opciones del portal. Con lo cual, riesgo cero nunca va a existir, pero con ese mundo que nos enfrentamos donde tecnológicamente las capacidades evolucionan y son usadas por los usuarios defraudadores, con estas opciones realmente nos hacemos o podemos estar un poquito más seguros utilizando estas capacidades también para nuestro propio beneficio. Con lo cual, muchísimas gracias por este espacio. Dar las gracias también a los ponentes para ver que nos hayan podido facilitar cada una de las perspectivas que tenemos a día de hoy a nuestra disposición, y ahora sí que quedamos abiertos a preguntas que puedan tener los oyentes, y que al menos voy a leer la primera que nos ha llegado. Muchas veces que se llama al banco le piden validar el número de cédula y el usuario. Aquí, como bien nos comentaba antes nuestro compañero Jaime, hay que diferenciar entre llamadas que parten del propio cliente a la entidad financiera o que son de la propia entidad financiera hacia el cliente. Cuando un cliente llama de motu propio a la entidad financiera, se tiene que identificar, ¿no? Y es normal que le pidan secretos para poder determinar que esa persona es quien dice ser. En cambio, cuando es la entidad financiera la que llama al cliente, la entidad financiera ya sabe a qué cliente está llamando, ya sabe que yo estoy llamando a Jaime o que estoy llamando a Mauricio, con lo cual los procesos de identificación tienen que ser muy básicos. Hola Jaime, te llamo desde la entidad financiera de BBVA para poder ofrecerte este préstamo o este préstamo al consumo, pero pensar que tenemos que limitar que los secretos, como antes muy bien comentaba Jaime, BBVA nunca te va a llamar, ni BBVA realmente ni cualquier otra entidad te va a llamar para solicitarte credenciales o secretos. Es tú como cliente, cuando te pones en contacto con la entidad financiera, cuando debes dar el paso de poder identificarte frente a la entidad financiera y poder autenticarte a través de esas preguntas de seguridad, ¿vale? No sé si ha llegado alguna pregunta más. No tenemos ninguna pregunta más. Con lo cual, agradeceros nuevamente este espacio. Vamos a dejar esta sesión también colgada en Internet para que podamos retroalimentarnos, que tengamos esa capacidad de crear esos espacios de conocimiento y que a través de esa concienciación, como decíamos, podamos sentirnos un poquito más seguros en Internet. No sé si queréis comentar algo más. No, agradecer a BBVA, a Jordi, a Mauricio y a todo el público por acompañarnos hoy. Espero que haya sido de utilidad los consejos y todo lo que hemos dicho. Súper chévere todas las aplicaciones que tiene BBVA para las empresas. Y un saludo muy especial para todos. Gracias, Jordi. Muchas gracias. Gracias.